La presentamos a nuestra invitada. Pero dale. Le damos para adelante. Ella es Tamara Costa, querida compañera y amiga, licenciada en Ciencias Biológicas, asesora en Ciencias Naturales, acompañante didáctica en Formación Situada del Plan de Ciencias Naturales, asistente técnico-pedagógico del Programa de Escuelas Intensificadas en Ciencias, que la vez pasada estuvimos alguien de arte, ¿no? Interesante, claro. Bueno, y también profesora de talleres de diseño en escuelas normales de la Cava. Así que, bienvenida. Bueno, gracias por venir. Gracias a ustedes por el tiempo y el espacio. ¿Cómo te resultó lo que estuvimos charlando en el ratito anterior? Muy interesante, más que nada, porque también en escuela primaria estamos atravesados por todo esto de las innovaciones, la robótica, la tecnología. Nos atraviesa también a nosotros en la escuela primaria, así que no estamos exentos de toda esa realidad, ¿no? Así que estuvo muy interesante poder escucharlos y ver qué realidad está pasando también en escuela media. Y pensando también que a veces escuela primaria y escuela media estamos como parece que somos dimensiones distintas y tenemos que de alguna manera volver a pensarnos entre todos en forma transversal, ¿no? Claro. Hoy nos tocó formación docente, nos tocó media y también ahora vamos a hablar de primaria, ¿no? Sí. Adelante. Bueno, Tamara estudió una carrera científica, fuimos compañeros además de la facultad de biología. Ajá. ¿Cómo fue que elegiste esa carrera? Eso creo que nunca lo charlamos. Qué gran pregunta. Creo que todo el tiempo estoy revisando cómo llegué hasta la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Inicialmente creo que empecé con esta manera utópica que tenemos casi todos de estudiar las ballenas y estar en el mar, ¿no? Una cosa idealista de la ciencia, ¿no? Como esa mirada romántica que tenemos todos de cuando empezamos la carrera. Y que a medida que la vamos desandando nos vamos encontrando con otras realidades, otros intereses. A medida que vamos también atravesando y transitando la facultad nos damos cuenta de qué significa estar en el sistema académico, en el sistema científico y bueno, cómo nos interpelan esas realidades que para la sociedad tiene como un formato y una manera de ser, y cuando uno está en ese mundo realmente se va dando cuenta de que esas realidades no son tan así como nos las habían presentado, ¿no? ¿Y qué significa? ¿Cómo es? ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo te parece? ¿O cómo es esa formación en general, contándole por ahí que no conoce? Sí, primero que la formación científica implica, ¿no? Destinar mucho tiempo de estar sentado estudiando, de estar trabajando, de estar conociendo. Pero pensándolo desde mi experiencia y sobre todo de compañeros que tuvimos durante la carrera, implica chocarse con realidades, ¿no? Con un mundo que en el mundo idealista pensábamos que en la ciencia todos se querían, todos estaban de acuerdo, porque era como todo limpito y nadie se peleaba y que es todo en pos del el progreso de la sociedad, ¿no? Y ahí uno se va topando con que hay realidades, hablando de casos específicos, ¿no? Existe un Monsanto que está ahí inserto en el mundo de la facultad, de lo académico, y no son parte de ese mundo que uno pensaba que era más idealista o más romántico, como decíamos recién. También atravesándose otras cuestiones como qué significa ser parte del mundo científico. Ser parte del mundo científico implica cumplir con ciertos requisitos que se establecen en ese mundo, no sé, desde tener que estar todos los años haciendo publicaciones científicas y que por ahí a veces lo que cuenta en la experiencia es más cuántas publicaciones tenés presentadas y no tu desarrollo como profesional, de tus intereses o de la manera en que fuiste atravesando esos recorridos. Se pone más foco en eso que en otras particularidades que se pueden trabajar en la ciencia, ¿no? Sí, la paperocracia, como le decimos. Claro, ¿no? Claro. Es parte de las condiciones en las que se desarrolla esa actividad, ¿no? ¿Y qué orientación hiciste? Porque hay distintas orientaciones en la carrera, ella eligió una particular. Sí, yo particularmente elegí ecología acuática, porque yo quería seguir ecología marina. No me atreví, no me animé a irme a Mar del Plata o a Puerto Madryn, entonces quedándome acá en la ciudad dije, a ver qué es lo que más se amolda a eso. Iba a seguir esos rumbos, ¿no? Y sin embargo, en el transitar entre el fin de la carrera y el comenzar el doctorado,
bueno, nada, me fueron llevando al mundo educativo, ¿no? Uh-huh. Me fui encontrando con otras personas en ese recorrido y finalmente, bueno, mi orientación de la ecología acuática derivó en un trabajo desde la didáctica y la pedagogía en la escuela primaria en relación con las ciencias naturales. Uh-huh. O sea, nada que ver. ¿Y te parece que en la facultad, hay, digamos, el hecho, porque el título que le pusimos a la entrevista tenía que ver algo también con la cuestión del ser mujer, sí. Recientemente madre, además. ¿Te parece que, pensando antes de ir a la cuestión de tu actualidad y tu tarea ahí educativa, que hay alguna cuestión que vos puedas resaltar en relación a la facultad con cuestiones de género, si es inclusiva, hay algo en relación a la diversidad contemplada en esa formación? ¿Da lo mismo ser varón, ser mujer, ser no binaria? Bueno, creo que ahora estamos con este oleaje feminista y verde que está favoreciendo muchos los contextos y sobre todo en el contexto de la ciencia, pero cuando nos tocó a nosotros, ¿no? Nosotros dos, atravesar esa realidad académica, a pesar de que la mayoría de las que conformábamos parte del estudiantado y de hecho quienes fueron docentes nuestros eran mujeres, en ese contexto la verdad que es complejo el ser mujer en la ciencia, o por lo menos hasta ahora, ¿no? Hasta ahora que se está generando un quiebre. Pero era difícil porque siempre las mujeres tuvimos este rol medio impuesto, sobre todo aquellas que querían formar familias y tener niñes. Les era complejo poder ser docente, que se nos entendía la realidad de que a veces necesitamos otros tiempos y tenemos otros tiempos, y que a pesar de eso no significa que no podamos hacer docencia, no significa que no podamos investigar, sino que los tiempos son otros. En el momento en que a mí me tocó atravesar la docencia y atravesar la realidad científica, más desde lo académico específicamente, pasaba mucho esto de que a las mujeres teníamos como una mirada más estructurada o como más sesgada, esto de, bueno, si sos mujer, seguramente si vas a querer ser mamá, entonces seguramente vas a trabajar menos, vas a rendir menos. Y sobre todo lo paradójico de todo eso era que ese discurso tan instalado a sí mismo era reproducido también por mujeres, ¿no? Como mujeres que por ahí habían decidido no tener familia, entonces reproduciendo este mismo discurso. Y romper eso fue muy, muy difícil. Y sobre todo en aquel entonces, ¿no? Estoy hablando hace 10 años atrás. Ahora, por suerte, estudiantas rompen un poco con toda esta realidad. Hay un movimiento de género muy grande, sobre todo en exactas, desde parte del centro de estudiantes, pero también movimientos que se generan mismo por las mismas docentes y científicas que están adentro del sistema, y rompe un poco con todo ese paradigma que estaba instalado. Entonces sí, en su momento era complejo, teníamos como también algunos roles, como en toda la sociedad, ¿no? Había roles a los cuales, o cargos a los cuales no podíamos acceder por estas cuestiones, y que bueno, por suerte hoy en día por lo menos está en revisión. Esto de, ¿cómo era? ¿Feminizar lo político era, Nori? Claro, no. Bueno, feminizar la universidad sería claro, también. Sí, lo íntimo, ¿no? Lo personal, en el sentido de que no es a ella que la atraviesa esta cuestión, sino que forma parte de un colectivo que está atravesado. Y que esta experiencia que ella está contando es una experiencia histórica, ¿no? Porque cuántas otras Tamaras hay, hubo, y quizás habrá todavía, ¿no? Claro, y la única manera de que ella pueda pelear, nosotros podamos pelear, es justamente sentirnos parte de un colectivo y no pensar que es la propia subjetividad, la relación con tu marido, está pasando a tu mí, hija, historia personal. También eso, pero porque todo eso está atravesado por lo político. Claro, y poder leernos como sujetos sociales, ¿no? También, porque es como esa lectura que a veces quizás el sistema nos orienta a pensarnos más en términos individuales. Pensaba, ¿qué lugar tiene lo pedagógico y lo didáctico en la formación en exactas? Y ahí sí después vamos a... Bueno, particularmente exactas tiene un perfil al cual quiere llegar, que es formar científicos, ¿no? Científicos, científicas. Entonces, obviamente, lo didáctico y lo pedagógico no lo atraviesa desde lo que es la formación a ese estudiante. La carrera del investigador. Exacto. Y tampoco, aún así todo, aunque ahora está pasando un poco más, pero en la carrera tampoco mismo incluido quienes son docentes están atravesados desde la didáctica y lo pedagógico, ¿no? Quienes fueron docentes nuestros, muchos de ellos nunca en ningún momento tuvieron instancias de pensar
a quién estaban educando y de qué manera lo estaban haciendo. ¿Qué tipo de sujetos tenían ahí delante de ellos, ¿no? Sí pasaba un poco más esto cuando me tocó trabajar en el CBC, donde, bueno, a ver de qué manera podemos abordar los contenidos, quiénes son los que tenemos ahí enfrente nuestro, a quiénes estamos educando, desde qué perspectivas. Hay un programa desde la Secretaría de Extensión de Exactas que está abocado para exclusivamente que es de tutorías para chicos del CBC, entonces se los pensaba que también porque hay un sujeto que resiste, ¿no? Es un sujeto que si no rinde académicamente, por decirlo de un modo muy tradicional. Hay toda una lógica que tiene que ver con, bueno, el científico también tiene que ser docencia, entonces para tener puntaje, para acceder, Sí, pero digo, un sujeto que resiste también en los estudiantes, en el sentido de que una necesaria didáctica para que el traspaso de la escuela media a la universidad no sea un fracaso, porque eso no rinde, comillas, en términos de numéricos, ¿no? O sea, para esa cátedra, ¿no? Sí. Pensaba eso. Entonces, que es desde la urgencia y no desde una decisión política, de pensar todo el tiempo que estamos construyendo subjetividad cuando formamos un científico. Claro. Tal cual. Sí. Lo que pasa también hay como esta visión de el científico como algo estanco, ¿no? O sea, hay una versión del científico, hay una mirada de qué es un científico. Y lo cierto es que no hay una única mirada, no hay una única forma de serlo. Sí. Entonces, y esta cosa también de que con el contenido alcanza, con saber biología alcanza para enseñar, que me parece que eso es algo que está como en revisión. Y bueno, y Elena, nos tenemos que ir a un breve corte, ¿no? ¿Un tema musical tenemos? Vamos a campo afuera, nos vamos. Bueno, vamos afuera. Una chacarera de Di Fulvio, cantada por Zuna Rocha. Después de todo este recorrido que contaste, comentaste que empezaste como a ingresar al sistema educativo. ¿Qué fue lo que te motivó a empezar a laburar en escuelas o en formación docente y cómo fue esa experiencia transitarla? Bien, primero creo que siempre fue algo que yo deseé, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno entra justamente en el sistema académico, lo docente, la docencia en sí misma, es como, bueno, no está tan bien vista. Hay que ser científico, ¿no? Pero cuando rompí un poco con todo ese esquema que yo tenía, con el cual yo venía desandándome, empecé a dar clases en el CBC, eso me interpeló desde este lugar de, bueno, qué significaba enseñar, qué significaba volcar mi conocimiento que yo había generado durante tantos años y se me había, había transitado, y cómo eso volcarlo en otros. Y de alguna manera eso, me fue como despertando ese bichito de curiosidad de, ¿qué es enseñar? Empecé a meterme en proyectos de extensión y sobre todo siempre tuve una necesidad de cómo volcar todo lo que yo había aprendido en la sociedad, ¿no? O sea, cómo llegar a la sociedad con todo ese conocimiento, todo ese bagaje científico que yo tenía en mi cabeza. De qué manera poder retribuir de alguna manera a lo colectivo y a la comunidad en general. Y a partir de ahí, azarosamente podría decirlo, pero por cuestiones que me fueron sucediendo en el 2013, me presenté a una convocatoria que había para ser acompañante didáctica en un programa que en su momento era un programa nacional, acompañando a docentes en la escuela primaria a sus recorridos en las ciencias naturales. Así que ahí, me presenté a la convocatoria, que quedé postulada, me tomaron y empecé a desandar este camino de la educación y me sentí muy interpelada en esto de, si yo tengo que en algún punto asesorando a estos maestros, maestras, maestres que están en la escuela primaria, pública, sobre ciencias naturales, también de qué manera yo les puedo enseñar lo que yo sé. Y eso me llevó un poco al punto en el cual yo estoy ahora, que también es estar en el profesorado, estar en otro nivel, en otra instancia de enseñanza. Ahora también participo, soy parte del equipo de una escuela primaria de la 15 del 9, donde estoy yo también trabajando con las niñas, entonces también ahí me siento en otra instancia de enseñanza y aprendiendo al mismo tiempo yo de las niñas, los docentes y de los estudiantes en el profesorado, ¿no? Y todo eso me llevó a este lugar y
Más que nada eso, creo que siempre fue un deseo, un deseo muy, muy, muy real, que en algún punto siempre lo tuve ahí como medio de costadito por esto, ¿no? Porque cómo se ve al docente, qué significa en la sociedad ser docente, hacer docencia, y bueno, también yo tuve que de alguna manera desandar eso y revisármelo y permitirme entonces estar en este lugar. Claro. ¿Y qué pasó con la irrupción de Ainhoa, la niña, a quien le mandamos un beso, que con el día de mañana escuchará esta entrevista a su madre? Y que la queremos mucho. Ainhoa tiene 2 años y 8 meses ya. Sí. ¿Qué sucedió? Bueno, con la cuestión profesional, me refiero, ¿cómo irrumpió eso? ¿Cómo lo pudiste transitar? ¿Cómo es ahora? No fue sencillo. Por suerte, voy a decir una gran verdad, por suerte tengo en el programa, que ahora ya no es nacional, solamente quedó en Capital Federal, el programa que tiene que ver con el acompañamiento a docentes en ciencias naturales. Con Mirta Kauderer, a quien le mandamos un beso también, y que estuvo acá el año pasado. Quien estuvo también aquí presente. Bueno, realmente tengo una jefa que es de oro, que no todos tenemos la suerte de tener a alguien así en una coordinación de equipo. Tanto mis compañeros como ella fueron acompañando mi transición desde, bueno, mi embarazo y todo lo que implica en la disposición del cuerpo, del tiempo, de la cabeza, de estar pensando lo laboral y mi inserción nuevamente al trabajo. En ese sentido me sentí súper acompañada y me ayudó mucho a poder transitar el espacio laboral. Sin embargo, bueno, es muy disruptivo obviamente tener un niño, la presencia de un niño en la vida de una en particular, el poner el cuerpo no está predispuesto de la misma manera, uno también desde la cabeza de uno, ¿no? De una. Funciona distinto, uno está pensando, está trabajando y está pensando, estará bien, estará mal, y en el jardín, y entonces, ¿con quién está? Está con los abuelos, con los tíos, bueno. Disculpame, pero ahí nuevamente, ¿no? El modelo, ¿no? Como la maternidad, como algo que uno tendría que decir, como empujarla para otro lado, para el lugar de lo íntimo, de lo privado, y decir que no me invada el campo profesional. Okay. ¿Por qué motivo está ocurriendo eso? Y es así. Y es parte de... Sos una profe, una docente que lo colectivo de vuelta, ¿no? El acompañamiento de nosotros, sí, otras que te van... Como parte de una instancia en la vida de las personas que, bueno, en ese momento sos madre, otro habrá tenido una situación en otro momento personal. Claro. A todos nos atraviesa algo. Exacto. Sí, en algún momento. Y es parte de tu derecho como trabajadora, o sea, empiezan a aparecer un montón de cuestiones y uno puede salir de eso que es solo personal. Lo personal, por supuesto, que es una de las variables, ¿no? No, igual se me vino ahora justo a la mente un momento particular de la vida académica, en donde quien en ese momento era mi director, él me dijo una vez así como una frase que me acuerdo siempre, que tiene que ver, uno cuando está en el trabajo tiene que separar lo personal de lo laboral. Ajá. Y ahora, claro, me doy cuenta de suena que... esa frase, ¿sabes cómo me suena? Uno es una misma persona, y siendo mujer... En el momento en el que estoy, en el lugar en el que estoy, sigo siendo la profesional, la científica, la docente y la madre. Y esas cosas no se pueden separar. Y dicho, ¿no?, por un jefe varón también, ¿no? Porque ahí también aparecen también las cuestiones de poder. Última, Tami, cortita. ¿Alguna experiencia cortita que puedas contar, ya sea en estos años, que te marcó, ya sea en el plan o en las escuelas intensificadas en ciencia, con algún docente, con algún estudiante? ¿Alguna que puedas contar así que dices, mira esto que me pasó en estos años? Qué pregunta. Creo que lo que más me marcó y que me terminó de decidir de por qué estoy en el camino en el que estoy fue cuando arranqué en el plan, más que nada, que trabajábamos en el Distrito 21 y en el 19, y me tocó laburar en el barrio Carrillo. Ahí entendí qué significa ser docente, qué significa la escuela pública, qué significa atravesarse y ser atravesado por las realidades sociales, y desde mi lugar, desde mi conocimiento, cómo poder aportar un granito de arena para que las niñas estén mejor, les brindemos mejores herramientas para el día de mañana, y bueno, y cómo aportar desde mi lugar como mujer también, desde ese lugar, ¿no? Que también ahí la maternidad también está atravesada en la docencia. Creo que eso también es algo para tener en cuenta. Bueno,
Gracias. Un placer poder estar charlando con Tami, porque nos conocemos hace un montón de años. Cursamos muchísimos. Me alegro mucho. Tamara Costa, ¿sí? Tamara Costa. Y bueno, nada, seguimos. ¿Tenemos un ratito más? No, ya tenemos que irnos. Tiene un tema musical y nos vamos. Sí, bueno. Tenemos que ir. Estamos yendo. Nuevamente, Qué lindo. muy contenta de cómo rizomáticamente vamos enredando el tejido, ¿no? Los tejidos. Volvimos a ver la construcción de subjetividad y bueno. Que siempre es intersubjetividad. Así es. Nos falta el tiempo siempre. Sí. Julio, necesitamos más tiempo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Es el tiempo que pudimos establecer acá en Sintonía Educar y nos vamos a seguir encontrando el sábado que viene de 9 a 11 acá en Sintonía Educar, en Radio Sónica, como siempre. Gracias a Camilo Gavilán, que es nuestro operador técnico, y también a Caro Pesa, nuestra asistente de producción, que estuvo hoy a la mañana acá en la radio con nosotros. Que tengan lindo fin de semana. Chau, chau.